El microondas no te enferma, que no te engañe. Me puse a ver muchos videos en YouTube que decían sobre el daño terrible que hace el microondas a la salud. Y la verdad me intrigó investigar más a fondo, pero me decidí a buscar en fuentes, digamos, más confiables, como la Organización Mundial de la Salud, como el Programa de Salud de la Infancia del Estado de California en los Estados Unidos, y un estudio muy interesante que encontré de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil sobre los efectos de las radiofrecuencias en los seres humanos. ¿Te interesa saber qué encontré? Quédate con nosotros. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Como el título de este video es "El microondas no te enferma, que no te engañen", ya podrás anticipar la conclusión de mi búsqueda. Pero te va a interesar conocer las razones de que haya llegado a esta conclusión. Y esas razones las he resumido en 5 puntos. El primer punto: efectivamente, el horno de microondas es un aparato que emite radiaciones. Pero déjame decirte que hay una diferencia. Hay lo que se llaman las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. En pocas palabras, una radiación ionizante es aquella que tiene la energía suficiente para romper las moléculas. Estas radiaciones son peligrosas. De hecho, son las radiaciones que producen cáncer. Son radiaciones ionizantes. En cambio, existen las radiaciones no ionizantes. Estas radiaciones no tienen la suficiente energía para romper el enlace molecular. Lo único que consiguen es hacer vibrar la molécula. En el caso del microondas, lo que hace es vibrar la molécula de agua y la hace vibrar con tanta fuerza que esa fricción que produce la molécula de agua al moverse calienta las otras moléculas que se encuentran a su lado. En este caso, como se calienta el agua de los alimentos, se calientan los alimentos. Sin embargo, pese a la leyenda negra que existe en contra del microondas, no hay evidencia científica de enfermedades graves producidas por exposición al microondas. Segundo punto: ¿hay daños asociados al microondas? Si los hay, ¿cuáles son? Pues sí, hay daños asociados al microondas. El microondas, efectivamente, como ya lo dijimos, emite radiaciones que calientan el agua de los cuerpos que lo contienen. Un cuerpo que lo contiene, pues es el cuerpo humano. Entonces, los tejidos del cuerpo humano se pueden sobrecalentar por exposición al microondas. Pero eso significaría que tuviéramos la puerta del microondas abierta, lo cual no puede ser porque necesita estar cerrada para que opere. Sin embargo, sí se ha demostrado mediante un medidor de campo que hay radiación alrededor en la cercanía del microondas, sobre todo al frente donde está esta puerta con el vidrio, y también a un costado donde se encuentra la parte emisora de las radiaciones. Efectivamente, eso se tiene que cuidar. Pero, ¿cómo se resuelve este problema? Simplemente que la puerta debe de estar bien sellada. Porque si la puerta no está bien sellada, se van a producir fugas de radiación. Y esa radiación nos alcanza hasta medio metro de distancia del microondas. Entonces, una seguridad es no operar el microondas y mantenernos frente a él, sino alejarnos del microondas. Tercer punto: ¿y qué hay de las historias o de las noticias sobre
que produce cáncer, que produce cataratas, que produce depresiones y otras cosas que se atribuyen al efecto de los hornos de microondas. Los estudios que yo consulté señalan que definitivamente no existe ninguna evidencia científica de que se produzcan estas enfermedades por exposición a un microondas que se usa de la manera correcta. Veamos lo que dice, por ejemplo, el estudio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Según los datos científicos de que se dispone actualmente, es poco probable que la exposición a esos campos origine o favorezca el desarrollo de cánceres. Lo que sí señala la Organización Mundial de la Salud es lo siguiente, y ahí atención: la exposición a niveles altos de microondas puede causar cataratas y esterilidad temporal en hombres. Esto sucede con personas que trabajan muchas horas frente a los microondas, a veces, por ejemplo, en ciertos restaurantes. Sin embargo, como la misma OMS enfatiza, dice, la energía del microondas puede ser absorbida por el cuerpo y producir calor en los tejidos expuestos. Los órganos con una pobre irrigación de la sangre y un pobre control de temperatura, como el ojo, y el tejido sensible a la temperatura, como los testículos, tienen un mayor riesgo de daño por el calor. Sin embargo, el daño térmico ocurriría solamente como consecuencia de largas exposiciones a niveles de muy alta potencia, muy por encima de aquellos medidos alrededor de los hornos de microondas. Pues parece ser que aquí la clave es la prudencia y el sentido común. Si, como señala la Organización Mundial de la Salud, las radiaciones que emiten este calor y que pueden causar daño térmico en los ojos se dan, pues tenemos que ser muy precavidos. ¿Por qué? Porque cuando los hornos de microondas están a estos niveles encima de la estantería, es muy fácil que los niños se asomen por la ventana para ver cómo explotan, por ejemplo, las palomitas de maíz. No debemos dejar que los niños estén contemplando el horno cuando está operando. Esa es una precaución que debemos tener. Y cuando el horno esté operando, nosotros tampoco tenemos por qué estar cerca del horno. Hay que mantenerlo a cierta distancia. La distancia prudente es medio metro. Y con eso el daño térmico no se presentará. Punto número 4. ¿Qué otros problemas existen relacionados con el horno de microondas? Bueno, principalmente el daño que sí puede hacer el horno de microondas son las quemaduras. Y según se reporta, muchas personas que ingresan a los hospitales van con quemaduras severas por horno de microondas. Pero esto ha sido porque no han sido cuidadosas con su uso. Por ejemplo, en el caso del calentamiento de agua en un vaso, eso no es nada recomendable. ¿Por qué? Porque cuando ustedes meten un recipiente con agua al microondas y lo ponen a calentar, por ejemplo, puede suceder que se supercaliente y en el horno de microondas no va a hacer burbujas. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando ustedes saquen ese recipiente con agua que esté súper caliente, les explote en la cara. Hay veces que con meter una cuchara rompen la tensión, se forma burbuja y les puede explotar en la cara. Eso es lo peligroso, que se puedan quemar. Otro es que metan metales dentro del microondas. Cada vez que metan un metal en el horno de microondas, lo que van a tener es un juego de pirotecnia, porque hace arco el horno de microondas
con los utensilios de metal. Otro cuidado que deben tener, y que ya lo hemos visto en el video de los plásticos, es sobre no meter plásticos al microondas, aunque digan que son aptos para microondas. ¿Por qué? Porque es cierto, no se les van a derretir, pero ya sabemos que sueltan sustancias tóxicas. Esto es por lo que se refiere a calentar cosas en el microondas. Otro peligro está en cocinar cosas dentro del microondas. ¿Por qué? Porque el microondas no distribuye bien el calor. Entonces la cocción no va a ser homogénea. Por eso tiene que haber la plataforma que da vueltas. Y también hay un como ventilador que trata de distribuir el calor, pero no siempre es muy efectivo. ¿Qué sucede? Que hay partes de la comida que quedan crudas o que no quedan bien cocidas, y ahí pues hay bacterias que nos pueden enfermar. A propósito de fake news, hay dos muy buenas sobre el horno de microondas. Uno, que los alimentos se quedan radioactivos cuando se utiliza el microondas. Eso es totalmente falso. No hay tal radioactividad acumulada en los alimentos. Eso es una leyenda negra. Y la otra es que los nutrientes se destruyen hasta en un 50%. Otra falsedad total. Es más, en el microondas las verduras mantienen más los nutrientes porque el calentamiento es muy rápido. Y entonces no se alcanzan a destruir los nutrientes como si se destruyen en los sistemas convencionales. Y finalmente, el punto número 5. ¿Qué es lo que no debemos hacer con el microondas? Y este es nuestro top 10 de recomendaciones de lo que no se debe hacer con el microondas. Empezamos con el número 10. No se deben olvidar de darle mantenimiento a su microondas, por lo menos cada 3 años. El punto número 9. No meter plásticos dentro del microondas. Sobre todo porque hay plásticos que nos dan en donde venden comida preparada que dice apto para microondas, pero no especifica que es apto para una sola vez. Y algunas veces dejamos restos de comida ahí, volvemos a recalentar ahí pensando que es apto para microondas, y ¿saben qué? Eso se nos va a incendiar. Punto número 8. Dijimos que los metales no son compatibles. Pues ¿saben qué? El papel aluminio es un metal. No lo usen dentro del microondas. El punto número 7. No calienten microondas el alimento para bebé. ¿Por qué? Porque no queda caliente de manera uniforme. Y usted lo puede tocar y sentir que no está súper caliente y dárselo al bebé y el bebé se puede quemar. No lo haga. Otra de las cosas que no hay que hacer en el microondas, ese sería el punto número 6, es esterilizar biberones. Creer que pueden esterilizar los biberones en el microondas. A menos que el fabricante lo especifique, no lo utilicen para esterilizar biberones. El punto número 5. No dejen la puerta abierta del microondas. Hay personas que dicen, es para que se les salgan los malos olores. Pues ni para eso lo dejen abierto. Hay personas que le ponen un recipiente con un limón partido, cualquier cosa para quitar los malos olores, pero no lo dejen abierto, porque efectivamente la radiación se incrementa. El punto número 4. No hay que hacer esto. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que colocarlo a distancias bajas, por lo que ya comentamos. Esto favorece que estemos expuestos a las radiaciones del horno de microondas. Es preferible ponerlo a mayor altura. El punto número 3, no hay que maltratar el microondas. Hay gente que abre la puerta y ¡pum!, le da el portazo. ¿Saben qué? Se va descuadrando y entonces se van a escapar las radiaciones del microondas. Punto número 2. Nunca hay que lavar esta puerta con algo abrasivo. Si se fijan, hay aquí una retícula. Esa retícula se puede dañar. Y si ustedes la dañan, la fuga de radiación está asegurada. Y por último, el número 1, y muy importante. Nunca
Nunca, nunca prendan el horno de microondas cuando esté vacío. Se les va a hacer ahí una cosa de chispas y se puede incendiar. Pues este sería nuestro top 10 de las cosas que no hay que hacer con el microondas. Finalmente, sabemos que las tecnologías modernas tienen riesgos, tienen amenazas. Pero yo creo que a estas alturas la discusión de la peligrosidad del horno de microondas ya está superada. Mejor deberíamos de preocuparnos por cosas más actuales. Allí tenemos el 5G. Por hoy es todo. Si les gusta nuestra sección, déjenos su like y hasta la próxima.